Descubre todo lo que puedes vivir más allá del deseo y la pasión. Radio Mujer presenta Más de Uno. Un espacio para hablar sobre la sexualidad humana, las relaciones de pareja y todo lo que te lleve a tener una vida sexual plena y con responsabilidad. Más de Uno. Iniciamos. La homofobia es el término que se refiere para describir el rechazo, miedo, repudio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. La homofobia resulta un tema complejo. Algunos estudios han sugerido que las personas con una actitud negativa y visceral hacia los gays o lesbianas son frecuentemente homosexuales ocultos. Otros factores como la religión, la hipermasculinidad y la misoginia parecen jugar un papel crucial en las actitudes homófonas. Hoy en tu programa Más de Uno hablaremos sobre la homofobia. Iniciamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues esta tarde vamos a estar hablando de un tema que a mí me parece muy importante. Te voy a decir por qué. Dentro del género humano somos diversos y diversas. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a hablar del tema de la homofobia. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno en Radio Mujer 1040. La mejor estación de contenido que puedas encontrar en la radio porque puedes aprender muchísimo. Y esta tarde, después de darle las gracias a Norberto Rodríguez y a Jessica Orozco por que hacen posible la transmisión de este programa, quiero presentarte a Samuel Arredondo, sociólogo y coordinador de Unidiversidades AC. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctora, y a todas y todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación esta tarde. Muchas gracias a ti por aceptar. Y también está con nosotros Erika Jazmín Venadero, coordinadora de Unidiversidades también. ¿Cómo estás, Erika? Hola, Carlota, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola a todas y todos los radioescuchas. Muchas gracias por haber aceptado. Pues vamos a hablar de este tema que a mí me parece que no se debe de dejar el dedo del renglón sobre la homofobia. ¿Qué es la homofobia, Samuel? Es un tema muy complejo, es un tema que hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Y bueno, el término sencillo de homofobia, como bien lo mencionaban, es ese odio y rechazo hacia las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales, que de ahí también se derivan a todas esas identidades que se construyen a partir de una orientación sexual. Claro. En este caso, las que no van orientadas hacia una identidad heterosexual son rechazadas y discriminadas. Claro, es esa discriminación y ese miedo que tenemos a lo desconocido. Las fobias, pues son miedos extremos hacia algo de manera irracional, porque no podemos explicar por qué las personas tienen fobias, pues son como pensamientos obsesivos de un daño totalmente irreal, ¿no? Y en caso de la homofobia, bueno, pues hemos hablado mucho en los últimos 30 años de esto probablemente, tratando de que no exista la homofobia para que no genere discriminación, que eso es lo más negativo que hay. Todos los seres humanos en este mundo, hombres y mujeres, todos los seres humanos merecen respeto por el hecho de ser personas, por el hecho de ser seres humanos. ¿Estás de acuerdo, Erika? Claro. ¿Qué más podríamos añadir ahí? Bueno, muchas veces hablamos de homofobia queriéndonos referir solamente a hombres homosexuales o gays y mujeres lesbianas. Aquí también existe una variedad. Nosotros como comunidad LGBTTI asignamos el término homofobia cuando todavía no aceptan a los bisexuales, a las y los transexuales, las y los transgénero, y ahí se van derivando esta serie de fobias dirigidas a orientaciones sexuales
es una derivante, es el odio hacia estas personas, hacia nosotros como comunidad y el rechazo, ¿verdad? Es odio y rechazo. A veces este proceso inicia en la familia, ¿cierto? Así es. Sí, así Qué es. difícil. Es de los núcleos principales en donde existe este rechazo. Y bueno, es un rechazo simbólico muchas veces, porque se habla de una supuesta aceptación ya dentro del núcleo familiar, pero te das cuenta que no es así, porque el tema no se habla, permanece invisible totalmente e incluso pues existen los casos de personas que confiesan con ese sentido, ¿no? De ir a confesarte así con tu papá y tu mamá de que mamá, papá, soy gay, soy lesbiana. Prefieren pues callarlo, o sea, no hablarlo, decir no me lo digas, quédate ahí. A la hora de tener pareja, pues en la familia la entrada a la pareja se omite totalmente. Eso es una violencia simbólica. Claro. Al estar viendo como a los hermanos y hermanas heterosexuales, pues sí se les da ese acceso, ¿no? Esa apertura al mundo afectivo del hijo, de la hija, y a la persona gay o lesbiana, pues se le omite esa parte, ¿no? Y bueno, también va a la violencia física. O sea, ya hay muchas personas, existen muchas personas que también en este núcleo han sufrido agresiones, violencia física, y que bueno, también les terminan echando de su casa, ¿no? Con las pocas oportunidades allá afuera en el mundo, y que bueno, terminan en conductas autodestructivas allá afuera por ese mismo rechazo y esa falta de oportunidades del núcleo familiar. Samuel, a veces la misma persona es homofóbica a sí misma. Así es un término llamado homofobia introyectada. Hay muchísimas teorías al respecto. La homofobia introyectada precisamente se da de adquirir a partir del contexto exterior, adoptar todo lo que se dice. Es decir, tú naces en un mundo en donde la homofobia ya es caricaturizada, ya es rechazada en las películas, escuchas términos peyorativos hacia lo homosexual, hacia la lesbiana, la persona trans. Todo eso es con lo que crecemos. No hay otra información en los libros de texto desde que vas creciendo. No hay nada que te mencione esta parte, ¿no? Está totalmente invisible. Hay bullying homofóbico en las escuelas, en el mundo laboral. Este mismo bullying homofóbico hace que tú introyectes, vaya hacia adentro toda esa homofobia y tengas conductas autodestructivas hacia ti mismo mismo, es decir, es un autorrechazo. Claro. Nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos, no le cambies. En los últimos 19 años se han registrado 1.218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay 3 o 4 más que no se denuncian. De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, asegura que con estas cifras México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia. Continúa escuchando Más de Uno. A mí me parece que esto que decías es sumamente importante, Samuel. Cuando una persona se descubre a sí misma en este irte haciendo persona, pues, porque nacemos y el contexto, la familia, la sociedad, la cultura donde naces, pues te va haciendo persona, ¿no? Hombre o mujer, de acuerdo al principio con tus genitales y poco a poco con los afectos, con la manera de ver el mundo, pues te vas dando cuenta que a lo mejor o tienes una identidad distinta o tienes una orientación distinta, ¿no? ¿Distinta a quién? Pues a la mayoría de las personas. Pero sabemos que la homosexualidad, bueno, ahora se dice, como había dicho Erika al principio, LGBTTII, ¿sí? ¿Qué esto quiere decir? Ahorita vamos a ir con Erika para que nos explique qué quiere decir, pero cuando yo me asumo como distinto, como distinta al resto de la familia o de mi contexto, pues entonces hay un sufrimiento tremendo, ¿no? De esa persona. Y pasa mucho tiempo para que se atreva a hablar y pedir ayuda.
Y mientras el sufrimiento emocional, me imagino que es una cosa horrible y que puede haber esta homofobia internalizada de por qué yo soy diferente, por qué no puedo ser de otra manera, o a veces incluso fingir, ¿no? Que no pasa nada y que yo, aunque sea lesbiana o sea gay, pues puedo tener a alguien en una relación heterosexual. Claro que sí, es parte de lo que mencionaba de la homofobia introyectada. Y bueno, claro, tiene que ver con esa opresión. Es oprimente el estar negando tus emociones, el estar negando tu parte erótica y afectiva, que es fundamental en el desarrollo de un ser humano socialmente. Es totalmente negarte a ti mismo y a ti misma. Es vivir en ese autorrechazo en donde pues las escapatorias son las conductas autodestructivas. Por ejemplo, se van a refugiar en el alcoholismo. Luego por eso también existe el estigma de que hombres gays son la palabra promiscuo, que no me gusta nada absolutamente, pero que es un estigma hacia la comunidad LGBT. Esa parte de hasta los familiares, los papás y las mamás tienen ese miedo de que es un mundo muy promiscuo. Pero pues claro, o sea, ¿cómo no va a haber dentro de jóvenes homosexuales, jóvenes lesbianas, jóvenes transexuales, transgénero, este tipo de dinámicas, si no existe ese apoyo afectivo por parte del entorno, ¿no? El entorno te está rechazando básicamente, entonces es esa manera de descargar esas válvulas de escape, en donde también, pues en la parte de los noviazgos, ¿no? De pronto las relaciones entre hombres suelen ser muy destructivas, ¿no? Llenas de pleitos, llenas de desinformación, porque no existe ese modelo, ese modelo a seguir como lo es en la heterosexualidad, claro, que existe todo un modelo a seguir, ¿no? Es decir, ya hay un patroncito de conducta a seguir, ya tienes la información a la mano, capacitaciones, hasta charlas, ¿no? En esa parte, pero acá parejas gays y lesbianas no tenemos ese modelo. Es básicamente adaptarte a un modelo que ya existe y a un modelo que te rechaza aparte. Claro, claro. Fíjate que me encanta y me identifico muchísimo contigo porque incluso con Armando yo le decía, es que no hay modelo de tener una relación homosexual, no hay, van repitiendo los modelos heterosexuales que no han servido para nada. O sea, hay muchísimas broncas, muchísimos pleitos en los modelos heterosexuales conocidos, en donde el poder de uno sobre el otro, sobre la otra, porque puede ser de las dos, tanto del hombre como para la mujer como de la mujer para el hombre, de repente viven situaciones muy caóticas dentro de la pareja. Y ese es el modelo que de repente las personas de la diversidad adoptan porque no hay otro, hay que generar modelos nuevos. Me encanta esa idea, de verdad, porque es muy, muy importante generar estos modelos. En ese sentido, Samuel, ha apoyado, ha ayudado pues las leyes, esta parte jurídica en los estados, bueno, primero en el país y en el DF, que apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí ha apoyado finalmente a nivel de todo el país. ¿Sigue habiendo demasiados crímenes? ¿Sigue habiendo demasiada homofobia? Sí, pues las leyes, a través de toda una lucha histórica que viene desde los años 60, hemos tenido estos resultados. Han pasado infinidad de generaciones militantes de la diversidad sexual para que ahorita un presidente esté impulsando una ley a nivel nacional para el matrimonio igualitario. No es una realidad, pero ya es un avance que se esté tocando el tema en esas esferas importantes, ¿no? Políticas. Sí. Y bueno, los crímenes de odio siguen en aumento. Y eso es lo alarmante, porque te está hablando de que ya van a visibilizarse las parejas gays, lesbianas, personas trans, y van a salir a demandar esos derechos que corresponden, y que bueno, las estadísticas están a la alza, y más con los discursos ahorita homofóbicos por parte de la iglesia, que es la contraparte que siempre ha atacado al movimiento de la diversidad sexual. Todos estos discursos están generando ese rechazo social. Ellos y ellas en sus iglesias cada domingo están promulgando estos discursos de odio, y nos guste o no, en México la religión católica tiene un gran peso hacia la orientación de cómo va a pensar una persona, ¿no? Entonces, claro, están todo el tiempo repitiendo estos discursos de odio. Es evidente que muchas personas se la van a creer,
y van a ir a discriminar. Y bueno, en el anuncio ahorita que pasaron escuché las estadísticas, que me gustaría mencionar que esas estadísticas son del 2014. Existe un colectivo llamado Letra S, que aquí en México es el único que sigue una investigación, datos duros hacia la homofobia, es decir, crímenes de odio por homofobia, y hace ese conteo. Y bueno, el del 2015, que es el actual, resulta que ya de 1995 a 2015 ya se tienen 1,310 asesinatos, y bueno, en Jalisco fueron 67. Okay. 67 casos, pero cabe mencionar que de esa cantidad todos fueron asesinatos sumamente violentos. Sanguinarios, o sea, hablando de que fueron ahorcados, estrangulados, con cuchillos, crímenes llenos de sangre, todos. Entonces, iban a la alza. Y bueno, de esos casos, 1 de cada 3 no se reporta por la misma homofobia también. Sí, claro. Porque muchas veces hasta los familiares, en lugar de que se sepa que mi hijo murió por homosexual, prefiero no contar nada. Prefiero invisibilizarlo y decir que se murió por otra cosa, porque no quiero que el mundo se entere que mi hijo murió por esa cuestión, ¿no? Claro. Y entonces ahí el caso pues queda invisible, ¿no? Entonces muchos casos pues no, es muy difícil contar, tener un conteo exacto o aproximado al menos, ¿no? Y bueno, estas son las cifras y pues te habla de estar en alerta, ¿no? En mucha alerta y generar esas políticas públicas para irlo contrarrestando. Claro que sí. Una persona, como habíamos dicho en un principio, tiene todos los derechos y todas las responsabilidades de cualquier otro ciudadano. No le debe de importar a la gente pues lo que suceda debajo de la sábana. Sin embargo, esto es una realidad y es una realidad muy dolorosa que vivimos en México y probablemente en otros países. Bueno, pero nosotros estamos aquí, ¿no? A veces vale mucho ver el contexto nacional para ver qué podemos hacer cuando nos referimos a esto, que no solo es molestar al otro, no solo es minimizar su discurso, no solo es echarlo a un lado, sino matarlo y matarlo de esta manera. O sea, es tremendo, ¿no? Yo creo que definitivamente tenemos que ir aprendiendo más y más de pues todo lo que la diversidad nos ha enseñado, que es muchísimo, ir bajando a todo esto de pues toda la discriminación al distinto, al diferente a mí, al que no comulga con mis ideas. Pues hay que aprender a ser más seres humanos, más personas y en libertad poder decir, bueno, estoy contigo aunque no comparta tu discurso, estoy contigo aunque no comparto tu orientación, pues no pasa nada, ¿no? Pero estoy contigo, sí, hombro a hombro, como mexicana, como mexicano, como ciudadana. O sea, es impresionante todo lo que se puede hacer a favor de la, pues ya no de la diversidad, sino del respeto a todas y a todos. Nos vamos a otro cortecito, pero enseguida regresamos. La ruleta del sexo. Historia de la sexualidad. En 1609, un doctor llamado Wecker encontró un cadáver con 2 penes. Desde entonces se han encontrado 80 casos similares. Ya estamos de nuevo contigo y ahora le voy a preguntar a Erika Jazmín Venadero, que también está como coordinadora de Unidiversidades AC. Pues, ¿cómo es que se forman estas siglas? Que en un principio eran 4 letras y últimamente ya son muchas más. Platícanos un poquito de eso, Erika. Bueno, nosotros como comunidad nos identificamos como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, intersexuales. Últimamente también hemos incorporado a la heterosexualidad para no ser discriminatorios ni discriminatorias. ¡Qué bien! Y ampliamos esta sigla a LGBTTIHQ.
también nombrando a los queers, Ajá. a las y los queers. Y todas estas identidades nacen cuando no nos sentimos parte ni de la identidad gay ni la identidad lésbica. Yo soy una mujer feminista bisexual, entonces al momento de yo levantar la voz es cuando digo, bueno, es que a mí me gustan tanto las mujeres como los hombres. Es por eso que yo no me identifico como mujer lesbiana y tampoco soy transexual ni transgénero ni tal. Cada persona toma de referencia una de estas siglas, aunque sabemos que es la diversidad. Hay diversidad de lesbianas, diversidad de gays, diversidad de transexuales. Es decir, en la misma diversidad hay diversidad. Eso es lo que yo te iba a decir, fíjate, porque cuando tú me dices de todas estas siglas, incluyendo la heterosexualidad, digo, bueno, pues el mundo entero está ahí, ¿no? Sí, claro. Y de eso se trata, precisamente, de eso se trata. Pero cuando vemos una persona que por ejemplo, se puede describir a sí misma como gay, pues no es lo mismo que el otro vecino del otro lado que también es gay. O sea, exacto, dentro de cada como título, nomenclatura o identidad, Exacto. hay un montón de identidades distintas ahí, ¿no? Y bueno, de esto nos hablaba desde Kinsey hasta últimamente Lizárraga, ¿no? Que es un maravilloso sexólogo mexicano. Así pero es. Alfred Kinsey también, pues la medición él decía, bueno, pues es mínima la cantidad de personas heterosexuales de veras, heterosexuales de veras, al 100%. ¿no? Al 100%. Así Y también de personas homosexuales al 100%, ¿no? Sí. Pero todos estamos en esa gran curva humana en donde todas y todos cabemos, ¿cierto? Exacto. Sí, dime. En este mismo orden de ideas, Sí. sabemos que la homofobia es el odio a lo femenino, a lo que no es heterosexual. Entonces, los gays que son más masculinos son aceptados socialmente, pero estos que muestran una feminidad son los rechazados. Claro. Sabemos que una persona heterosexual no tiene que salir del closet y decir, mamá, soy heterosexual. Pero cuando una persona gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, etcétera, sale del closet, empiezan los comentarios peyorativos. Eres marica, eres joto, la lesbiana puede ser tortilla, trailera, etcétera. O sea, existen estos lenguajes peyorativos, estos conceptos peyorativos que dices, bueno, a los heterosexuales, ¿cómo les dicen para ofenderlos? Y empezamos a decir, no, pues no, normal, buen hijo, buena hija. Y nos quedamos con todo ese lenguaje de odio hacia nosotras que decimos, no, entonces yo no soy normal. Claro, y ahí empieza la homofobia, claro, conmigo misma, ¿no? Que Sí. debe ser muy, muy, pues muy dañina. Es ¿no? autodestructiva. Autodestructiva, claro. Sí, y ese tipo de homofobia que menciona Erika, pues tiene que ver con todo este sexismo que existe allá afuera, es decir, Sí. de dividir esta parte binaria del género y de la sexualidad en hombre, mujer, femenino, masculino, y la heterosexualidad volverlo una norma, ¿no? La heteronormatividad, que es lo que termina violentando a todas esas identidades disidentes de la heterosexualidad, ¿no? Y es por eso la gama del LGBTTI, somos identidades disidentes de este sistema que decimos, no nos identificamos con eso, no queremos identificarnos en el mundo con esta parte y políticamente formamos un grupo para existir. Lo que se nombra existe en la sociedad y eso te da una visibilidad política para que vayas y exijas tus derechos, exijas tus problemáticas y se te atiendan, ¿no? Se escuche. Claro, me parece muy importante lo que dicen ambos, pero con Erika, pues otra vez me vuelvo a subir a la plataforma feminista y entonces digo, pues muchos siglos las mujeres no existieron y lo femenino no existió. Exacto. ¿No? Cuando decían los hombres, se referían a mujeres, hombres, niños. No, espérame. Cuando dicen los hombres, no quieren decir humanidad. Pero muchas veces se tomó así y el lenguaje español, pues también fue un lenguaje muy sexista, ¿no? Hasta la fecha nos tenemos que pelear. Cuando a nosotros ya se nos sale solo, las otras y los otros, nosotras y nosotros, ¿no? Ya, o sea, tenemos muchos años hablando así. Sin embargo, te tienes que seguir peleando con esto que a veces resulta muy absurdo, ¿no? El lenguaje de género es importante. Lo que se nombra existe, lo que no se nombra no existe, ¿no? Bueno, seguramente conoces a Alicia Yolanda, que ha sido como
como propulsora en Jalisco del lenguaje de género, ¿no? Sí, Entonces, del lenguaje incluyente. Del ¿no? lenguaje incluyente. Entonces, en cualquier momento que ella escucha, entonces nosotros los hombres, a ver, ¿y las mujeres? Entonces vámonos, ¿no? Okay. ¿Dónde estamos? Sí, ¿no? ¿dónde estamos? ¿Dónde Entonces, estamos? yo creo que esa parte es muy importante. Y esta homofobia creo que tiene como diferentes modelos, ideas de cómo surge, ¿no? Hay diferentes modelos, pero uno de ellos que nos queda muy claro, y con lo que estaba diciendo Erika, me parece que nos queda muy claro a nosotras, es precisamente en el mundo machista solo lo masculino y el ser hombre es lo importante. Dios es hombre, Jesús es hombre, o sea, los hombres son los que hacen las guerras, los presidentes, los reyes, los que dictan las normas, etcétera, ¿no? Los que tienen la palabra. Los que tienen la palabra. Las mujeres no. Las mujeres estamos en un nivel social distinto. Y entonces un hombre que teniendo todas esas prerrogativas sociales decide que su orientación es distinta o su identidad es distinta, pues entonces es sumamente atacado. ¿Por qué? Si estando acá, hombre, renuncias a eso que te da tu ser hombre, tus privilegios, entonces pues eso tiene que ser muy atacado. Y yo he escuchado, no sé tú qué me puedes decir, pero he escuchado también de una homofobia que hay dentro de la comunidad gay. Sí, claro, y tiene que ver con esto que precisamente estás platicándonos de las masculinidades rígidas. Uh-huh. Sobre todo en el mundo gay, en hombres gays, se da muchísimo ese autorrechazo hacia el hombre que demuestra su feminidad. Uh-huh. La masculinidad está sobrevalorada, está en una posición en donde ese privilegio te está automáticamente posicionando al sentirte con el derecho de discriminar a otras personas, ¿no? Y tiene que ver con ese odio a la feminidad, con ese rechazo a lo femenino que todavía socialmente se da, ¿no? Lo femenino es representado socialmente como esa parte débil, como esa parte que chilla, como esa parte poco valorada, ¿no? Y la masculinidad en el mundo gay es exageradamente como se está valorando, ¿no? Un hombre que muestra esa habilidad es automáticamente aceptado y menos discriminado. Y socialmente también, allá afuera sales a caminar y no es lo mismo un chico que muestre actitudes femeninas a un chico que pase desapercibido en esa parte del género, ¿no? Que su masculinidad la tenga con él y que, bueno, eso automáticamente pues le está dando esos privilegios, ¿no? Y que, bueno, es importantísimo cuestionar esos privilegios porque también ¿cuál es el precio a pagar? ¿Cuál es el precio a pagar para mantenerte en ese privilegio? O sea, claro. No nada más es tu privilegio, es que para estar en esa posición tienes que hacer infinidad de cosas que te están oprimiendo, ¿no? Como el sentido afectivo, la parte de siempre estar en riesgo, de ser el proveedor. Todos esos detalles hacen un gran estrés que, bueno, ahí están las estadísticas, ¿no? Los hombres son los primeros en suicidarse. También, sí. De infartarse también. Sí, de infartarse. Sí, claro, es tremendo. En ese sentido, las mujeres tenemos como más permisos dentro de la sociedad de ser mujeres, de ser femeninas, de querernos mucho entre nosotras y nadie sospecha nada. De llorar, de poder hacer muchas otras cosas, ¿no? Y los hombres, como en este sentido, desde chiquita yo decía, tener que estar demostrando todo el tiempo que soy hombre. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra el 17 de mayo desde 1990. Esto para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación que son objeto las personas homosexuales. Continuamos en Más de Uno con las conclusiones del tema. Estamos platicando con Samuel Arredondo y Erika Yasmín Venadero. Y en esta última sección del programa quisiéramos hablar de las acciones que se tienen, sobre todo por parte de la sociedad civil.
Cuando Tejiendo Redes, que yo soy directora de Tejiendo Redes, se fundó principalmente en un afán de sumarnos a los diferentes colectivos y las diferentes asociaciones civiles para promover la salud sexual en torno a ese flagelo tremendo que es el VIH-Sida. Y en ese momento, bueno, nosotros decidimos dar educación para la salud sexual y reproductiva a todas las personas, pero hacer campañas precisamente de prevención de VIH en todas las comunidades, ¿no? Y creo que muchas otras asociaciones civiles fueron las que antes que nosotros, porque nosotros apenas tenemos 8 años, pero antes que nosotros fueron las que impulsaron que se reconociera el VIH como un flagelo que estaba destruyendo muchas vidas, porque al principio yo me acuerdo que incluso la Secretaría de Salud decía, no, aquí no hay, ¿no? Estábamos en 1986, 87, de verdad, yo me acuerdo perfecto, y decían, aquí no pasa nada. Sí se ha encontrado uno que otro caso, pero pues son de extranjeros, pero en México no hay VIH, no manches. Gravísimo. Gravísimo. Y fueron precisamente las asociaciones civiles, muchas de la Ciudad de México, las que estuvieron incansables para poder lograr que se reconociera y que se dieran los primeros pasos en acciones preventivas y en acciones de tratamiento, etcétera, en aquellos tiempos que era tan difícil. Mira, se me enchina el cuerpo nomás de acordarme qué difícil fue y cuántos compañeros se nos murieron en el camino que ahorita no se hubieran muerto, ¿no? Que ahorita estarían bien. Sin embargo, bueno, vamos dejando el tema de los logros de las acciones de la sociedad civil. Te doy la palabra, Samuel. Sí, claro, ha sido un proceso histórico, como bien lo mencionas, y que bueno, cada generación ha tenido una problemática muy específica, como en estos años de los 60s a los 90s, todavía claro. el tema del VIH, todas las fuerzas de la sociedad civil organizada estaban ahí, ¿no? Porque efectivamente se estaban muriendo sus amigos, sus familiares, era perder a un ser querido cada mes, platicando con activistas que les tocó esa parte, me dicen, es que era algo tremendo. O sea, cada mes teníamos que estar enterrando a alguien, ¿no? O sea, gravísimo. Y bueno, actualmente con todo este tema del matrimonio igualitario, pues efectivamente la homofobia cobra un papel importante otra vez a atender, porque están aumentando estos crímenes, los ataques tanto físicos como simbólicos han estado a la alza debido a este choque de ideologías por parte de grupos de ultraderecha y religiosos que nunca han estado de acuerdo con estos temas, ni con el aborto, ni con temas que, bueno, han sido parte de movimientos de izquierda. La ultraderecha está enojada, evidentemente, por todo este avance que se está teniendo en materia de derechos humanos, y bueno, han estado a la alza, y la sociedad civil hemos estado generando acciones. Hubo una asociación civil llamada Jalisco es uno por los niños, fue muy mencionada aquí, que bueno, pues ellos, Jalisco es uno por los niños, salían a las calles a dar su discurso de odio, hicieron mítines en plazas públicas en donde llevaban toda esa parte de fomentar la homofobia, ¿no? Nosotros y nosotras no nos ponemos en una posición, desde Unidiversidades, en una posición totalmente radical y violenta, sino que, por ejemplo, una acción fue ir a Plaza Tapatía en una manifestación y hicimos un beso masivo. Fueron parejas de la diversidad sexual, lesbianas, gays, fuimos con globos de corazón, con pancartas, con el mensaje amor es amor. Claro. Es decir, o sea, el amor mueve montañas, el amor está presente en donde quiera, y por ser gay o lesbiana no vamos a dejar esa parte de amar, ¿no? O sea, y llegamos, se dieron el beso, recibimos violencia por parte de ese grupo de Jalisco es uno por los niños. A mí me arrancaron unos carteles, me los destruyeron ahí, quedó grabado y quedó la evidencia, y fue uno de los organizadores de esta asociación. Y bueno, hemos estado así visibilizando. Es importante dar la visibilidad a los casos para que no queden impunes. Hace unos meses una chica lesbiana, compañera de Coahuila, iba saliendo del cine de Cinépolis con su novia. Al momento de subirse al carro, llega una camioneta roja, se para y comienza a gritarles lenchas, todos esos comentarios peyorativos. La mujer se enoja, evidentemente, le contesta, pues, ¿qué trae, no? ¿Qué están haciendo ellas para recibir ese trato? El chavo saca una pistola, le da un balazo en el brazo, pero no conforme con eso, se sube a la camioneta, le da de reversa y le aplasta el cráneo. Muere automáticamente la chica delante de su pareja. Y de su hijo. Y el fulano huye. Se va, hubo quien vio la acción, hubo testigos, hubo todo, y el criminal sigue libre.
está impune el caso, entonces ahí es parte de visibilizar, Claro. porque si nos quedamos callados y calladas como sociedad civil organizada, esos casos van a seguir así, impunes. puede ser. Exactamente, entonces hicimos una manifestación aquí en Guadalajara en apoyo y solidaridad a la familia y visibilizar el caso. Llevamos fotografías de la chica, veladoras, una manta que exige y exhorta a la sociedad detener este tipo de crímenes, ¿no? Y es a lo que nos hemos estado dedicando ahorita, rastrear todos estos crímenes. Quien ha sido violentado y violentada, pedimos que se reporte, pedimos que se levante la denuncia para poder tener este conteo y nos hagan caso, porque si de por sí presentando datos duros, las instituciones muchas veces se bloquean al tema, sin tener ese tipo de datos, difícilmente se va a haber políticas públicas para esta parte. Por supuesto, Erika. Sí. Por parte de universidades hemos tratado de generar conciencia en todas las universidades, pues sabemos que en la Universidad de Guadalajara tenemos varios campus, QCI, QCEA, etcétera, etcétera, y cada uno tiene su característica peculiar de cómo deber ser para estar bien ante la sociedad, ante el trabajo, etcétera, pero debemos reconocer que también en estos centros hay diversidad sexual. Sí, por Entonces supuesto. trabajamos con ellos y ellas, fomentando las jornadas de sexualidad y género. Este último año fue donde tuvimos más auge. Estamos tratando de llevarlas a otros centros universitarios, como CUSEA. Tratamos de hacer vínculo con otras universidades, TEC de Monterrey, CUCS, etcétera, etcétera, para poder mandar este mensaje de que amor es amor, de que somos muchos y muchas, de que no estamos solos, de que hay quienes se preocupan por ellos y ellas, y de que levantando la voz podemos salir adelante. Claro. Es un mensaje que llevamos, que estamos trabajando, todo con perspectiva de género para visibilizar a las mujeres, porque hay muchas mujeres lesbianas que se dicen, así yo como homosexual, yo como hombre, decimos, no, bueno, primero hay que reconocerse que somos mujeres, que somos lesbianas, que somos bisexuales, que somos trans, etcétera, que somos heterosexuales y que estamos siendo violentados. Otro de los términos que estamos formando en universidades es el hecho de visibilizar todas estas personas que han sido atacadas tanto en los sectores sociales, económicos, médicos. El hecho de decirle al doctor, ¿sabes que yo soy lesbiana? Ya empieza a generar de que, bueno, entonces te doy un condón masculino. ¿Cómo voy a utilizar yo un condón masculino siendo lesbiana? Claro. O solamente decir soy gay y también te doy tu condón y te hago la prueba de VIH. Es la estigma social que existe en todos estos discursos y sectores sociales que nos dicen que todavía no saben cómo tratar a la comunidad LGBT. No saben y sinceramente no se les ve las ganas de capacitar. Tengo un amigo que dice, bueno, no me importa la comunidad LGBT que haga lo que sea, lo que me molesta es que ahora tengo que enseñar a los niños desde cero y tengo que estudiar todos los manuales porque ya es nuevo. O sea, es lo que le molesta. A la gente le molesta aprender, le molesta cambiarse el chip. Claro. A mí me parece muy interesante todo lo que dicen y seguramente vamos a hacer otro programa porque no nos alcanzó el tiempo para ver todas estas minucias que ya estamos viendo en este momento y que son muy importantes de reflexionar. A mí me parece que en cuanto a mi identidad, pues cada una de nosotras es libre, ¿no? ¿Nos das tu teléfono, Samuel? ¿De universidades? ¿De sí, claro que sí. diversidades? Bueno, tenemos la página de Facebook que es uni-diversidades. Siempre estamos al pendiente de los mensajes de las personas. Y el teléfono es 33 31 28 21 06. Muy bien, comunícate con ellos en caso de tener alguna duda y seguramente dentro de muy poquito tiempo los vamos a volver a invitar al programa para continuar con este tema que es muy importante y que todas y todos debemos de respetar a todas las personas que tenemos frente a nosotros por el hecho de ser personas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Me despido, soy Carlota Tello, que tengas una excelente noche. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.